estamos escuchando Pim Pau, que viene a Concordia muy prontito, así que vamos a estar tratando de conseguir una notita con sus integrantes y vamos a ir a verlo seguramente. Esperen que me acomodo el micrófono. Ahí vamos. Bueno, llegó el momento de cultura, la sección para la que traemos invitados, invitadas todos los sábados a 3200 Radio. Hoy estamos muy contentas de recibir a Nadina Barbieri. A mí me dan ganas, chicos, de leer todo su currículum, o por lo menos este resumencito que me mandó. Es muy largo porque ha hecho tantas cosas. Pero bueno, algunas cositas. Es narradora oral, es mediadora de lecturas, es actriz, es capacitadora y animadora sociocultural. Así que tenemos un montón para hablar con ella, para aprender también y para ir preguntándole de su trayectoria y su camino, porque hace más de 20 años que arrancó. Así que bienvenida, Nadina, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias, buen día para toda la comunidad de Concordia que esté escuchando esta radio hermosa. Gracias por la invitación. Y se extiende un poco más, así que está bueno porque van a conocer tu trabajo otras personas que andan en otros lugares. Saludo entonces a todos los entrerrianos que estén escuchando. Porque bueno, Nadina es de Concordia, pero ella vive en Córdoba una gran parte del año, viaja muy seguido para acá porque tiene a su familia, a sus amigos, etc. Y cada tanto viene como a vislumbrarnos con sus actuaciones, sus talleres. Yo quiero leer un poquito de su trayectoria porque desde 2002 viene promoviendo y difundiendo la narración oral a través de actividades y proyectos pedagógicos y comunitarios, y además es la fundadora de Río Cuentero, un espacio cultural allá en Río Ceballos, es donde está ella viviendo, que desde 2005 está funcionando, así que 20 años ya, es un montón, promoviendo el encuentro, el intercambiar cuentos, historias. Sí, el Río Cuentero es un espacio comunitario donde nos juntamos a escuchar y contar cuentos, con el espíritu del fogón, si vos querés. Ah, qué lindo. No es el primero en Córdoba hay una movida de narración oral importante hace muchísimos años. Yo comencé, de hecho, en un grupo que se llama Vení que te cuento y tiene muchos más años que el Río Cuentero, y ahí me encontré con esto del arte de contar oralmente los cuentos y las historias. Y como vivía en Río Ceballos y si no tenía que viajar siempre para Córdoba, me empezaron a reclamar en Río Ceballos, ¿por qué no tenemos un espacio acá? Claro. Me junté con otra amiga que también es colega y con la Cari, y dijimos, bueno, y nació el Río Cuentero. Primero con el apoyo de estos colegas narradores de Córdoba que se venían para Río Ceballos. Lo pusimos en otro viernes que no era el viernes destinado el Vení que te cuento, estaba el primer viernes. Había otro espacio que funcionaba en Córdoba que era para tercera edad, que era el segundo viernes. El tercer viernes de cada mes quedó destinado al Río Cuentero y desde entonces se sostiene y somos alrededor de 40, 50 personas por encuentro. Es un espacio gratuito. Nos prestan la capilla histórica que se usa en Río Ceballos para eventos culturales, y la idea es esa, que se sostenga sin una entrada y solamente por las ganas de escuchar y también estos espacios sirven como para formar público, porque a veces cuesta, incluso a los oyentes también les debe costar saber de qué se trata esto de ser narradora oral. Muchas veces me dicen, vos venís, lees los cuentitos. No, primero que no los leo, y segundo que no son cuentitos, son cuentos, son historias. Entonces, bueno, pero por eso digo que promuevo, difundo, porque si bien no lo inventé yo, obviamente hay un montón de gente que ya lo viene haciendo y son maestros, como por ejemplo puede ser Luis Landricina, si vos querés. Sí, también. Pero Luis, además del vasto trabajo que tiene y de la recopilación de tradición oral, sobre todo de cada comunidad, de cada lugar, de cada provincia, se ha volcado más a la parte humorística, si vos querés. Esto no tiene que ver con el humor nada más, sino que son historias de todo. El humor pueden ser emotivas y demás, pero bueno, por eso digo, hay que siempre estar reforzando esto de qué se trata la narración oral, y nuestro trabajo como narradores y narradoras es fundamental desde ahí
en el sentido de que si hay una experiencia negativa incluso, de que sos un bodrio contando, para decirlo en francés, Sí. también puede ser una experiencia horrible para la gente y decís, no, yo no voy nunca más, o sea, me pareció horrible lo que hicieron. Bueno, entonces, digamos que nuestro trabajo, nuestro oficio, todo el tiempo necesita de una mejora, de un refresque, de un enriquecimiento, por eso nos preparamos, tenemos un vasto repertorio, no es que yo tengo 3 cuentos y con eso ando dando vueltas, o sea, me refiero a que ese es el trabajo que a veces uno en su cachet o eso es lo que tiene que ver, el trabajo previo que uno hace, me ha tocado contar para diferentes públicos, no solo de lugares, sino, por ejemplo, en el Helen Keller, para niños ciegos, en escuelas con chicos con discapacidad, para tercera edad, niños que están en salita de 3 años. Un público muy variado. Y uno tiene que tener ahí las herramientas exacto. Y estar preparado. Bueno, una de mis preguntas iba hacia eso, ¿no? Las diferencias entre tener un público, porque Nadina está siempre muy relacionada al público infantil, pero también a los adultos y adultas. Entonces, las diferencias de ese público... supongo que a veces el adulto hasta les da un poco más de miedito de participar que por ahí los niños y las niñas que encontrás en los jardines, que recorres en las escuelas. ¿Qué diferencias hay en los públicos? Hay muchas diferencias siempre. El público siempre se renueva, como dicen. Sí. Creo que en los niños hay un sincericidio importante. O sea, ese es el gran desafío. Un chico está aburrido o no le gustó la historia y se da vuelta, se para y dice, me quiero ir, qué aburrido esto, me voy, o no sé, no enganchó y bueno. El adulto te lo puede sostener un poquito más, se sienta, te está mirando y está diciendo, bueno, dejé el lavarropas, ahora más tarde vuelvo a comprar, me faltó la pasta para mañana, o sea, y vos decís, me reescucharon, estuvo buenísimo. Exacto, bueno, sí. Pero a la vez creo que se encuentran niños y adultos en esto de, ¿no? Cuando dicen, yo me sentí niño escuchándote o me volví niño, porque yo creo que esa escucha es la que queremos los narradores o cualquier persona. Esa escucha que es genuina y que es la que atrapa y la que nos conecta con los sentimientos y las emociones más profundas, porque de hecho esas emociones las transitamos en la infancia y por eso nos podemos acordar cómo era que daba el sol en el patio de la casa de la abuela, y nadie nos puede discutir eso, nadie nos puede discutir tampoco qué gusto tenía el tuco que hacía la abuela, o cómo hacía los ñoquis caseros. Bueno, digo, por eso es que nos volvemos a sentir niños cuando escuchamos una historia, y hay una historia para cada persona, para cada grupo. Hay las historias quedan dando vueltas incluso porque tocan a veces hilos muy delicaditos de nuestras emociones y nuestros recuerdos, como puede ser una linda canción, como puede ser un cuadro, lo que es el arte, ¿no? O sea, las expresiones artísticas. Bueno, no podemos dejar pasar los orígenes de Nadina. Es hija de la gran Graciela Cutro, que fue cantante y también pionera de la radio para niños. Fue conductora de LT15 muchos años, fue docente de nivel inicial. Y bueno, imagino que la obra de tu madre de alguna manera te transformó y te traspasó, y quiero saber si eso influyó, supongo que sí, en todo el trabajo que has elegido y el también pensar en la infancia, ¿no? Que es un público que muchas veces ha quedado como olvidado, ¿no? En los medios de comunicación, en producir contenidos para ese segmento etario. Yo creo que sí, que es un legado hermoso y enorme el que recibí de mi mamá. Yo me crié en una casa donde había discos, 1800, discos para niños, cuentos, libros para niños, donde mi mamá hacía los libretos para la radio. Y yo estaba ahí dibujando y pendiente. Yo conocía la radio LT15 desde muy chiquita y me apasionaba, me perdía adentro de esa radio, me iba donde estaba el operador, me metía donde estaba toda
los discos que llegaban y tengo muchas experiencias y recuerdos de ese, porque yo le prestaba muchísima atención. Iba al lugar donde estaban las teletipos, que eran donde llegaban las noticias y todo. O sea, amaba el trabajo de mi madre porque la admiraba mucho, pero además creo que lo que recibí de ella, además de esto del gusto por hacer este trabajo, es el respeto y el compromiso que ella ponía para su público infantil, que yo creo que es eso, ¿no? Es cuidar a quien uno se va a dirigir. Los niños para mí representan eso, ¿no? Las infancias, eso del cuidado y el compromiso, de no elegir cualquier cuento, bueno, les voy a contar esto, total, sino que son un público para mí muy importante. Y bueno, por eso me dediqué al principio y me fue saliendo, digamos, más trabajo con lo que tiene que ver con, y me especifiqué, digamos, en público infantil, pero infantil y juvenil en realidad. Pero sí, es un legado. La burbuja de Piolín era el programa, uno de los más conocidos. Y bueno, también se me ocurre preguntarte, porque recién lo mencionaste, ¿cómo era la biblioteca de tu casa? Hermosa, siempre hasta el día de hoy. Sigo encontrando libros que digo, ¡oh! Mirá lo que había acá. ¿Los guardás? Bueno, sí, porque mamá quedó todo ahí en casa y yo cuando vengo estoy en la casa materna. Así que a veces incluso estoy buscando material y siento que ella me pone un libro. O sea, de repente paso por los estantes y digo, uy, este libro que está acá, no lo puedo creer. Bueno, y así, y me encuentro con una historia, con una poesía, porque bueno, ella no solamente hacía cuentos, sino también todo lo que era poético. Estaba muy informada siempre porque viajaba a la Feria del Libro de Buenos Aires, volvía apasionada con las cosas que encontraba, con los autores que se encontraba. Lo disfrutaba muchísimo y yo creo que eso así, pum, llegó sin pedirlo y yo siempre a mamá hacíamos una broma y yo le decía, mirá que yo me presento acá, yo mando mis propuestas y digo, bueno, soy Nadina Barbieri. Y me terminan sacando que soy hija tuya sin que yo diga. O sea, es como, yo le decía, yo trabajo con tu chapa. Le digo, no lo puedo evitar. O sea, y ella se llenaba de orgullo. Sí, claro. Pero yo le decía, yo termino de hacer una función, no sé, en el colegio X. Bueno, no primera vez que iba a ese colegio. Sí. Y se me acercaba siempre alguien y me decía, pero vos sos nacida. ¿Vos sos? Sí, yo soy nacida en Concordia. Ah, pero vivís en Córdoba. ¿Y quién es tu mamá? ¿O quién Mi mamá es Graciela. Ah, te dije. Y entonces era como, digo, bueno, la próxima pongo hija Graciela Couto y ya entro en todos lados. Yo creo que si buscamos en Google Imágenes, que bueno, que yo estuve mirando notas que te han hecho y cosas que también hay subidas de tu mamá, digo, las veía a las dos en las fotos, ¿no? Qué cosa parecida. Es como ver que están, ¿no? Esa foto que me mandaste con un sombrero y también verla a ella en una presentación que hizo con Omar Cueider, porque también se presentaban juntos mucho. La última Feria del Libro que compartimos fue un orgullo increíble y no sabía en ese momento que iba a ser después tan importante para mí. La última Feria del Libro de Concordia en 2019, antes de la pandemia, yo estuve de telonera de mi mamá, o sea... Hice la función y después vino ella con Omar y para mí fue increíble y hasta el día de hoy sigue siendo un recuerdo hermosísimo. Y yo la gastaba con eso de decir, soy tu telonera hoy. Sí. Pero qué camino has hecho, Nadina. Igual yo ayer sabía de vos, obviamente te conocía, he tomado talleres también que has venido a dar a la Biblioteca Municipal Infantil, que lleva el nombre de su mamá, Graciela Couto, porque fue la fundadora de la biblioteca infantil, ¿no? Que estaba en la ex estación central al principio. Creo. Sí, empezó en Cultura, donde está ahora y después se fue a la estación, después estuvo en San Antonio, hizo como varios movimientos la Biblia, pero mi mamá la llevaba a todas partes en el sentido de que sacaba los libros y se iba a los barrios y la ponía en la Plaza 25 y hacía las jornadas de lectura, o sea... Muy parecido a lo que ahora hace la Biblioteca Andante de Pirigüé, ¿no? Muy parecido. Con Tomasa López, la Cruz a María Emma Papetti. De que si los chicos no llegan, hay que ir a los chicos, o sea, creo que es así. Y tiran la lonita, los almohadoncitos llenos de cuentos y se empiezan a acercar los niños. Bueno, yo en Río Ceballos presidí durante 7 años la Biblioteca Popular de Río Ceballos.
Y bueno, me metí también para hacer un trabajo así, ¿no? De poder acercar las lecturas a los diferentes lugares y espacios. Me parece que las bibliotecas son mucho más que un estante, digamos, así que hay que sacarlos. ¿Por qué es importante una biblioteca y hoy en día, aparte, para los niños? ¿Qué encuentran ahí adentro? Porque es un espacio donde aparentemente hay libros hermosísimos, primero que nada, estantes con libros, pero donde los niños se encuentran con esos libros. O sea, entonces me parece que también está bueno ser mediadora, por eso yo digo, yo soy mediadora de lecturas, porque los libros así hermosísimos de las colecciones que tenemos, ¿no? De excelentes autores argentinos y latinoamericanos y demás, están en los estantes, pero siempre tiene que haber alguien que facilite, que acerque y que muestre que un libro es hermoso y que está bueno conocer el libro, ¿no? Marce. Sí, perdón, es el trabajo que hacía Marisa Beristain en la Biblioteca Infantil Graciela Cutro hasta hace poco. Ella invitaba a los niños, di unos talleres de radio para niños y niñas en la biblioteca, y eso, ¿no? La presencia de ella jugando, invitando a sentarse en el piso. No lo quería dejar de pasar, Guille, porque su presencia ahí fue muy importante. No, es solo un mensaje. Qué hermoso ver cómo esa niña curiosa y soñadora se convirtió en una mujer que ahora crea magia con palabras, dice Magalí Trentín. Me manda ese mensaje a través de YouTube. ¿No? Capaz que sí, pero seguramente nos hemos conocido, así que muchas gracias, Magalí, muchas gracias. Conoce mucha gente, Nadina. Sí. Ya, con las fotos que me mandó durante estos días veo que se cruza constantemente con gente, sí, porque además el trabajo que hago es itinerante, entonces yo puedo estar, no sé, en Rafaela, después puedo estar en algún otro lugar de Córdoba, de hecho, los cuentos me llevaron a Uruguay, a Paraguay, a México, a Montreal, Canadá. Sí, acá están todas las ciudades nombradas. Y has participado también de muchas ferias del libro, ¿no? Sí. Y también acá tenía anotado que dirigiste Río de Cuentos, el Festival Internacional de Cuentacuentos de Río Ceballos, 2012, 13, 14, 15, o sea que también como una productora ahí en vos, ¿no? De ir buscando esas oportunidades. Claro, siempre dentro de, muchos proyectos que tienen que ver con lo artístico, de generar festivales, de acompañar, por ejemplo, la Feria del Libro que se hizo en Río Ceballos durante varios años, de estar como coordinadora, sobre todo asistiendo en la programación que poníamos ahí, qué sé yo. Y por otro lado, también en espacios comunitarios, en espacios relacionados con salud, con derechos humanos, de espacios donde hay mucha vulnerabilidad, donde para empezar a que la palabra vuelva a circular, porque ¿qué pasa, no, con esto de la palabra dicha? Que a veces es tanto lo que nos está abordando que perdemos la palabra, perdemos la voz, o sea, y es lo primero que silenciamos, ¿no? Como que eso es recurrente también en los casos de extrema angustia y entonces, eso, ¿cómo volvemos a la palabra en ronda? ¿Te acordás, Jonah, cuando hicimos los talleres de radio en escuelas fuera de Concordia, que nos pasaba un poco lo mismo, ¿no? Eran chicos que por ahí no iban todos los días a la escuela, que vivían en una extrema pobreza, y con Jonah estuvimos dando unos tallercitos de radio que quedaban encantados. Sí, se les despierta otra sonrisa en la cara, ¿no? Poder incursionar con la comunicación, que alguien les cuente lo que va pasando y también vivirlo desde otra manera, y por qué no contarlos ellos, despierta algo realmente muy interesante en los niños y en las niñas, y eso está muy bueno. Una, Marce, nomás para completar aquí, saludarte también, un gusto tenerte en la radio. El 6 de abril se cumplió un año más del Principito. ¿Llevás los cuentos y este cuento precisamente tan emblemático para Concordia por el lugar, por el Castillo San Carlos, por la historia a lo largo y a lo ancho del país, cuando tenés que ir a hacer talleres y tal vez también obras y demás? Tengo un espectáculo que se llama Es Tiempo de Cuentos, que inicia con una parte del Principito, donde también lo uso para talleres. Hay un capítulo que me gusta muchísimo que tiene que ver con el rito
con el ritual, y es que el zorro lo está esperando y dice, si me hubieses avisado que venías a las 4, yo desde las 3 estaría pendiente y estaría preparándome. Los ritos son importantes. Dice, ¿pero por qué son importantes los ritos?, le pregunta el Principito. Porque es lo que hace que una hora no se parezca a otra y que un día no se parezca a otro. Y creo que esas frases son para mí un eje importantísimo en cualquier momento de tu vida y de tu día. O sea, sí. ¿Qué hacemos en el presente de todos los días para que una hora no se parezca a la otra y que un día sea distinto al otro? O sea, creo que ese es el gran desafío. Cuando entramos así en una vorágine de no prestar atención a nada de lo que nos está pasando y no poder instalarnos, creo que lo que nos estamos perdiendo es precisamente eso. Reivindicar que una hora sea distinta y que un día sea distinto a otro y que una hora no se parezca a la otra. Y me encanta, lo amo al Principito, y ya te digo, siempre comento que en Concordia está el castillo y demás, por más que en Córdoba, que ya me abrazan y me quieren, hace 25 años que vivo allá, me presentan la narradora de Córdoba y yo tengo que avisar siempre que soy nacida en Concordia, porque para mí es un sentimiento incomparable, y llegar acá y ver el río Uruguay me llena de emoción hasta por siempre. O sea, es mi lugar, digamos. Y las naranjas y las mandarinas, y bueno, y mis hijos cuando vuelvo que dicen, bueno, ahora viene la etapa pero en Concordia, porque reivindico todo lo que encuentro acá. Claro. Así que sí. Bueno, Nadi, me gustaría preguntarte en torno a lo que hoy es el público infantil o el encuentro en estos talleres o en el centro cultural, en el espacio cultural, hoy que están como tan vinculados a la tecnología y se hizo la aparición del celular y YouTube y todo lo que miran, ¿no? ¿Notás un cambio en el público infantil o cuando están ahí se olvidan de todo eso y sacan su frescura, su creatividad? ¿Cómo es la infancia de hoy? La infancia, sí, por supuesto, los chicos son distintos, pero a la vez son siempre niños. Creo que por un lado no le tengo para nada ningún miedo ni ninguna, no sé, no tengo contra la tecnología. Realmente me parece que siempre está bueno y me ha servido incluso a mí involucrarme ahora en redes. En pandemia me pasó que tuve que empezar a contar cuentos para una cámara de un celular y me negaba. Yo decía, no, prefiero 200 niños en una función, pero no le puedo contar a una cámara. Y le terminé contando a una cámara. Bueno, no lo comparo y no quiero que vuelva a ser así, por favor. Pero por eso digo, la tecnología totalmente amigable. Tengo uno de mis hijos que se dedica, está estudiando licenciatura en computación. Y no, pero creo que siempre está bueno ofrecer. Lo que les está pasando a los chicos es que no se les ofrece la posibilidad de escuchar cuentos o de estar acerca de los libros. No me pasó nunca que ponga un mantel de colores con libros de cuentos y que alguien me diga, no quiero verlo, no quiero leerlo. O que yo les diga, ¿tienen ganas de escuchar un cuento? Y que alguien me diga, no. Incluso a veces lo dicen para quedar distintos, por ejemplo, y yo le digo, bueno, pero te tapas las orejas y no escuchas nada de lo que voy a decir. Sí. Y bueno, y ya se genera como, bueno, no, si yo voy a ser el único que se va a tapar las orejas. Creo que también está en eso buscar qué. O sea, ¿qué puede seducir más que un cuento que tenga 40 minutos? Y obviamente creo que ahí el oficio tiene que ver con eso, con buscar qué material. Yo tengo un espectáculo más o menos de 50 minutos que llevo a escuelas y jardines y todo el tiempo estoy pensando en eso, ¿no? De que plan B, C, D, o sea, en mi bolsita de elementos, donde van saliendo los elementos y los diferentes cuentos que están ahí escondidos, tengo que ver cómo están los chicos. Vas probando en el momento también, ¿no? Tengo, digamos, el espectáculo armado, planteado, pero digo que también llego con
una hora de anticipación, me fijo cómo están, si vienen de un recreo, si el día estuvo lluvioso, si el día está soleado, si, o sea, muchas cosas que nos influyen a cada uno de nosotros para estar escuchando, ¿no? Y a la vez, siempre insisto, que estén cómodos, que haya alfombritas, que haya un asiento, porque dice, ellos se sientan en el suelo, no, o sea, si nos dicen a cualquiera de nosotros, sentate en el suelo, hace frío, o sea, no querés escuchar así, o sea, entonces yo insisto, no, almohadoncitos, una alfombrita, no, vamos a donde está el solcito, nos quedamos ahí, o sea, hay que, la escucha es como un deporte, se desarrolla, o sea, eso te iba a preguntar, se entrena. Justamente si ves el micrófono, deporte, el código del deporte, el programa 3200, el código de Concordia, por algo se relaciona, 3200 Cultura se sumó este año también para difundir la cultura. ¿Hay deporte en tus cuentos? ¿Los chicos les gusta escuchar un poco de deporte? ¿A los animales juegan con una pelota? ¿Por dónde pasa? Claro. Por supuesto. Porque yo fui una niña que no fui deportista porque no me dieron o sea, estoy inhabilitada físicamente en el sentido de que me encantan los deportes. Me encanta el fútbol y yo con mi hijo escucho partidos, miro partidos, sigo así, bueno, soy de Boca, fui a la cancha, o sea, ya me parecía que algún error tenía que bueno, no sé, pero mi hijo es de River, bueno, o sea, otro equivocado. Bueno. Ahí llora contento. Bueno, y me gusta el vóley, me gusta el básquet, me gusta mirar, bueno, o sea, estoy muy involucrada. Mi hermana es profe de educación física, ella sí lo logró. Está bien, porque es más alta, porque yo quise siempre. Y esas cosas las cuento también, sobre todo con los chicos de secundario. Porque sé que se hacen los campeonatos de vóley, porque sé que todas esas cosas involucran y nos empiezan a relacionar. Y tengo mis anécdotas de secundario donde estaba totalmente frustrada de las veces que, qué sé yo, que me ponían en el equipo de vóley, pero que yo no lo logré. Claro. Bueno, me dediqué a esto precisamente porque no pude. Pero bueno, sí creo que, incluso, como decía Marce, en los talleres que doy, la lectura es mucho más que el contacto con un libro. Nosotros estamos leyendo permanentemente y nuestros chicos están leyendo un montón de cosas, desde nuestros gestos, nuestros movimientos. Por eso yo vengo de la parte escénica, o sea, yo me formé como actriz y entonces para mí el cuerpo está contando y es muy importante. Entonces los chicos, es más, mis espectáculos tienen cierre con coreo, o sea, es así, son juegos con el cuerpo, porque considero que sentaditos así. Entonces la nota la cerramos con un acorio, ¿eso está queriendo la decir? tengo, sí, chicos, por supuesto. Era la pregunta que por venía, supuesto. Mira, lo relacionado a la expresión con el cuerpo. Porque ayer una amiga te nombró como la maga de la narración. Wow. Ojo, sí, y nos está escuchando, así que un saludo, Diana Palma. Diana, gracias. Bueno, ella le quedó muy grabado esto de que en tus espectáculos, de una, no sé si llevas una mochilita, valijita o qué, vas sacando cosas, vas haciendo cosas con el cuerpo, y es como todo en tu espectáculo es sorpresivo, va cambiando de ritmo. Vos también sos actriz, ¿te preparaste para esto? Me preparé, sí, por supuesto. En Buenos Aires me fui a estudiar otra cosa, pero terminé metiéndome en todo lo que era escénico. Bueno, hice teatro, hice match de improvisación, hice títeres, hice guitarra, hice idiomas, o sea, todo lo que no había ido a estudiar, bueno, fui a estudiar otra cosa. Y también me han convocado para varias cosas que tienen que ver con locución. Yo no soy locutora y tengo mucho respeto con la profesión, obviamente, pero desde que empecé, bueno, a hacer audios con cuentos y demás, a veces se busca, digamos, un color distinto en las voces y que sea más narrativo. Y bueno, entonces desde ahí también en pandemia empecé a tener propuestas de grabar o de hacer cosas que tenían que ver más con locución. Me encanta muchísimo. Y entonces empecé a grabar cuentos, empecé a participar incluso a veces de cosas que eran avisos comerciales y demás, bueno, pero quería decir, más allá de todo eso que me preparé, que tiene que ver con lo escénico, yo fui una niña súper inquieta, o sea, no fui una chica, o sea, no fui deportista, pero fui súper inquieta porque soy muy dispersa. Entonces, cuando dicen los chicos, ay, bueno, pero no se quedan quietos porque
No, porque un chico no nació para estar quieto. Sí, totalmente. No nacimos para estar quietos. O sea, me pone nerviosa Conozco que alguien... de eso, de primera mano. Entonces digo, sí. Creo que ya sé a qué te referís. Sí, le mandé Entonces, una foto el yo otro día. era una nena muy inquieta. Yo era una nena que terminaba rápido de hacer las cosas en el colegio Ya quería y ya hacer daba otra vueltas. O sea, y si eso se lo dijeron a mi madre todo el tiempo. Mira, es buenísima, es re buena alumna. Es más, fui abanderada, chicos. Todo eso así, pero sin el prototipo de esa alumna. Entonces cuando alguien me trae un niño a mis talleres, yo doy talleres para niños también, y te lo dejan tipo bomba de tiempo, así que te dicen, Sí. te lo dejo, cualquier cosa. Y yo digo, nada, o sea... A mí me encanta lo que pasa decís nada. porque pasa todo el tiempo que, no sé, tiene un buen rendimiento un estudiante, pero habla en clase. Y yo digo, o sea, es que ¿Y si hable, no habla, o qué? sea, que hable. Primero hay que escalar la dificultad. Si está hablando dispersamente de otro tema es porque algo no le está captando la atención, ¿no? Y a eso lo relaciono con lo que me parece más valioso de lo que nos venís contando, no porque lo demás no lo fuere, sino porque encontramos una persona que nos está diciendo que en primer lugar su tarea está centrada en ver las señales que le da el público y cómo a partir de eso adaptarse al público. Cuando muchas veces vemos, no sé, pensamos en el deporte, cada uno tiene un sistema y mis jugadores, mis intérpretes se tienen que acostumbrar a mi sistema. Si pensamos, no sé, en la música, bueno, yo llevo este espectáculo. Ustedes tienen las condiciones para que yo lo presente, si no, no lo presento. Yo no me voy a adaptar a las condiciones del escenario o del teatro, o si es al aire libre, al aire cerrado, etcétera. Voy a tener un espectáculo de danza, son 50 en escena. Si no hay un escenario para esa cantidad, no vamos. Es como que hay una limitante que uno se pone y en realidad tiene que adaptarse al otro. Vos todo el tiempo nos estás diciendo que el público va dando señales y hay que darle lo que necesita para después redondear esa historia que vas a contarle. Exactamente, Eso- ese es el desafío. O sea, yo Y es difícil, ¿no? lo hablaba el otro día con Marisa, o sea, ¿qué pasa? A diferencia del teatro, que también Sí, soy actriz, claro. digamos, el teatro maneja lo que es la cuarta pared, ¿no es Ajá. cierto? Entonces, yo estoy haciendo algo acá y si ustedes me miran, no me miran, o sea, esto sigue ocurriendo. Ok. La narración oral necesita sí o sí del feedback permanente de las miradas y los gestos. Yo no podría pararme en una esquina y contarle a la nada. Ujú. O sea, yo necesito que me esté escuchando Marce, que me estés escuchando vos y que vos hagas como una cara y sí, así. O sea, se Claro. sorprendió porque, Claro. o sea, y Sí, todo sí. eso lo voy tomando permanentemente y los niños, en ese sentido, por eso te digo, fluyen de una manera increíble y te dicen, es que era... Exactamente, o sea, y yo tomo eso, por eso los cuentos reviven y renacen y se nutren de lo que está pasando en ese momento, incluso hay textos que yo he incorporado, cosas que me fueron pasando en actuaciones, y eso quedó en el cuento por más que no está escrito, o sea, ¿no? Ok. La versión oral, porque Sí, no sí, hablamos sí. como escribimos, ni escribimos No, como no, hablamos. no, por supuesto. Tal cual. Y eso, como vos decías, es una excelente alumna, pero habla, es muy conversadora. Entonces yo tengo una amiga que es escritora y narradora oral que dice, yo de un defecto hice un oficio, soy narradora oral. Y yo digo, en el oficio de ustedes, ¿no? De estar en la radio. O sea, qué importante que alguien sepa hablar, sepa cómo decirlo, o sea, ¿no? Y que se ponga un micrófono, y así como hay personas que te dicen, no, el micrófono no, y salen corriendo porque es lo peor que les puede pasar, yo creo que uno tiene así como ese talento de decir, soy voz de otros Sí, también, soy ¿no? voz de otros. Me gusta eso. Ujú. Y me pasaba en el cole. Nadie, hay que decir tal cosa. ¿Por qué no le decís vos? ¿Por qué no vamos Sí. y entonces yo, y era la que iba a hablar con la directora, era la que, pero bueno, porque hay una forma, hay una mejor manera de decirlo. Bien. Y bueno, gracias. Bien. Estamos hablando con Nadina Barbieri, que vino a visitarnos, narradora oral, mediadora de lecturas, es actriz también, capacitadora, animadora sociocultural. Nos está contando de toda su trayectoria y de todas estas profesiones, oficios que tanto a mí me apasionan, me encantan. Y quería preguntarte, Nadina, si
más que nada sobre el rol del docente hoy en día, porque también das capacitaciones a docentes o futuros docentes y maestras. ¿De qué se tratan esos encuentros? ¿Qué surgen en esos encuentros hablando hoy de la escuela del presente? Yo creo que el docente siempre está con un desafío gigante. Uh-huh. Bueno, en la escuela es donde sale todo lo que está pasando en todos lados, ¿no? O sea, ahí es donde vemos lo que traen los chicos, lo que traen las familias, lo que está pasando en el barrio, lo que está pasando en la ciudad. O sea, es realmente ardua la tarea del docente. Creo que en los talleres lo que hacemos, o lo que yo propongo personalmente, es brindar herramientas que ya funcionaron. O sea, además de que invito a que las innoven y que puedan hacer otras cosas, creo que facilitar la literatura y la tradición oral y los cuentos como una excelente herramienta para generar fortalecimiento de vínculos, que me parece fundamental a la hora de poder plantear cualquier clase. O sea, si yo no tengo un vínculo genuino y vengo como a caretearla, como dicen los adolescentes, nunca voy a generar una linda clase y una clase donde me escuchen, donde quieran participar, entonces fortalecer y favorecer los vínculos es fundamental para cualquier actividad. Y los cuentos, hay cuentos para todas las materias incluso, ¿no? Es como que, porque a veces me dice, yo vine, porque tenía la capacitación, pero yo soy profe de matemáticas, claro, ¿viste? Yo como mucho número, pocas letras. Bueno, yo soy profesora de física, ¿viste? Pero bueno, como teníamos que venir al duras. taller, así llegan a veces. Y entonces yo le digo, mirá, hay un cuento que es de Raúl Brasca, que es buenísimo, donde hay donde él cuenta que hay un hombre que era súper obsesivo con lo que era perpendicular y lo que era, ¿cómo se llama? No me sale la otra parte, perpendicular y... ¿Y qué? ¿Oblicuo? No. Así. Paralelo. Entonces, y bueno, y el hombre ponía todo perpendicular, o sea, en ángulo recto, su mesa de luz junto con la cama, el cajón de la cómoda abría perfectamente perpendicular, o sea, y va describiendo así como obsesivamente las líneas rectas que había en su casa, la mesa, las sillas, el escritorio, la lámpara, la almohada con respecto a, o sea, así, obsesivo el hombre con todo lo que era perpendicular y en ángulo recto, hasta que se muere un día el hombre, como nos vamos a morir todos, y lo entierran con tanta mala suerte que su cajón queda torcido. Ay. O sea, y es así, el cuento es muy corto. Raúl Brasca tiene muchos cuentos cortos y lo súper recomiendo. Y yo les digo, vos podés iniciar una clase así. O sea, estás hablando de lo que quieras, ángulos rectos, lo que quieras, y ya con ese cuento vos tenés lo que necesitamos. Claro. Los docentes, la escucha, esa audiencia. La escucha atenta, ¿no? Atenta. Y bueno, y después tenía también otros docentes que me han contado, bueno, no quieren entrar, vienen del recreo, y yo me acuerdo, o sea, venías del recreo y venías caminando tipo permiso. Y la docente esperando en la puerta, así, pasen, bueno, y pierden como 20 minutos hasta que ingresan todos. Y hay una docente que me contó, yo empecé a contarles cuentos cortos a los que estaban adentro del aula. Ajá. Y entonces los que estaban afuera se lo perdían, pero primero no sabían que se lo estaban perdiendo porque entraban y decían, ¿qué pasó? No, la señora nos trajo un regalo. Uh-huh. La profe nos trajo un regalo. ¿Y qué regalo? No sé. Bueno, la próxima ya estaban ahí. La próxima se empezaron a sumar hasta que nadie se quería perder el regalo. El regalo de la profe era un cuento corto que llevaba para que entren a horario, o sea, para poder dar su clase. Bueno, entonces con los docentes salen un montón de cosas, primero de que ellos cuentan cuáles son las dificultades, que medianamente son bastante parecidas, y después de la pandemia, y porque no sé qué, y porque ahora, si era antes de la pandemia, si era después de la pandemia, siempre hay algo que genera que no podamos empezar una clase sin generar un vínculo, sin empezar a desarrollar y fortalecer la escucha, y cómo los cuentos pueden facilitar esto, y cómo poner el cuerpo también, porque a veces estamos exigiendo eso, que estén sentados y sin moverse. Sí, imposible. Entonces, hasta un profe de educación física se me acercó en una función que hice en principio de febrero frente al río Uruguay. Chicos, eso fue un regalo. O sea, lo generó la provincia, se hizo libros en la playa. Libros en la playa, sí. Fue una actividad preciosa y agradecí muchísimo que me hayan convocado y me di el lujazo de estar contando cuentos con el río Uruguay enfrente. Y un profe de educación física se me acercó y me dice,
pero vos estás a favor de que se hagan los juegos tradicionales, por supuesto, porque si no los olvidamos claro. y no los vamos a ver nunca más. Y me dice, no te quiero decir, pero en nuestra formación a veces hay profes que nos dicen que eso ya no lo usemos. Digo, no, por Y favor. es parte de todo. Por eso, y Sí. todo eso sale en los talleres, o sea, reivindicar todo lo que traemos y cada uno recuerda de su infancia, que no es tan distinto, pero que a la vez, si naciste en Puerto Yeruá, no es lo mismo que si venís de Chajarí, que si estuviste, no sé, en Gualeguaychú, o si tus papás venían de Corrientes, o si venían de Uruguay. O sea, yo creo que todos tenemos una infancia que es parecida, pero con sus propios colores, ¿no? Y que tiene que ver con eso, con lo que recibimos en nuestras casas, o lo que faltó también, ¿no? O lo que faltó. Sí, Jonah, ¿vos tenías una pregunta más? No. Bueno, pensé que me hacía seña. No, Bien, está lo de la vamos columna a de la ir. mujer de Paula Sí, Maffei, vamos a ir pendiente cerrando. para pasar con Victoria Román, que también tenemos esa nota pendiente. Sí. Pero no, preguntas Bien. no, solamente Bueno. agradecerle nomás la presencia Sí. a Nadina y bueno, todo esta conexión también que nos trae con nuestro niño interior, ¿no? Me parece que de eso también se trata, volver un poco a las raíces y seguir forjando esta capacidad para leer, para interpretar, para actuar, para moverse, que a veces en este mundo tan digital nos queda muy tiesos y con una pantalla de por medio que bueno, está bueno y por qué no poder hacerlo también con la gente adulta, ¿no? Sí, claro que sí, Claro, todos y lo hacen. lo necesitamos. sí. De hecho, el fin de semana pasado estuviste en Magma, así que espero poder ir pronto, si lo haces de nuevo. Sí, tengo una fecha pedida en Magma para el ajá. 14 de junio. Ah, bien. Y bueno, estoy el martes en la escuela, en el Colegio Los Naranjos, Este haciendo martes, una ajá. función para niños. Y doy un taller también de expresión oral, escrita y corporal en crear el miércoles para un primer año. Ya me han convocado varias veces Qué bueno. y bueno, así que ellos están creo que orientados en comunicación, Sí, entonces también. Sí. bueno, Sí. desde ahí voy. Así Qué lindo. que Bueno, ojalá se sigan dando estas propuestas en Concordia, las sigas trayendo y volviendo cada tanto, así podemos disfrutarlas y aprender de vos también. Así que Nadina Barbieri, muchas gracias por haber venido a este falta espacio la de coreo, cultura. chicos, no se olviden. Ahora la hacemos. O el cuento, no sé. Podemos hacerla el cuento. ¿Trajiste el cuento? No sé cómo estamos de tiempo, por Ya eso estamos pregunto. ya a estamos. tope. A mí Bueno. me parece que Bueno. el cuento lo vamos a preparar ahora Sí. y lo vamos a compartir en las redes. En las redes. ¿sí? Y la coreo también. Bueno. Mientras nosotros compartimos la columna Sí. del deporte y la mujer de Paula Maffei, Bien. nosotros preparamos eso que va a salir para mí de 10. Exactamente, ¿Parece? Bueno. sí, total. Así que en @3200 deportes, atentos, y @3200 Sí. cultura, porque vamos a estar compartiendo algo que no se va a ver ahora en el programa. ¿Les Bien. parece Perfecto. bien? Sí. A Los mí me invito a parece- que me sigan, por favor. Sí. Sí, dale. acá lo tengo anotado. Bien. Pero vamos a poner el guión también. @cuentos_ en Cuentos guión bajo movimiento. ese es mi Instagram profesional, Cuentos en Nadina movimiento. Barbieri. Sí. Y después tengo algunas cosas publicadas en YouTube que quedaron también un poco de la pandemia, pero no me dedico a ser youtuber. Pero estoy como Nadina Barbieri y hay un par de textos y de cuentos grabados Bárbaro. ahí. Bueno, también. Cuentos en Gracias. movimiento. creo entonces. que vamos a hacerlo más seguido a esto. Gracias. Sí, 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 claro. me parece Sí. que sí. Bueno, gracias. Gracias A- por a la ustedes. visita. A Muchas ustedes. gracias.